Últimamente estoy leyendo bastante sobre historia y leyendo sobre todo sobre batallas, incluso viendo vídeos en YouTube, etcétera, etcétera, y bueno, sucesos históricos bastante conocidos, me he dado cuenta de que el marketing está ahí desde hace tiempos inmemoriales. Es casi intrínseco al ser humano porque realmente la historia nos demuestra que la psicología humana no ha cambiado y que por tanto, siempre que hemos utilizado esta a nuestro favor, estábamos utilizando el marketing. Hola, soy Iván Blanco y esto es Notas de Marketing, el podcast antes conocido como Marketing Influencers. Aquí vas a escuchar notas reales, prácticas y directas sobre marketing, redes sociales, creación de contenido y marca personal. Un podcast perfecto tanto para profesionales como para aficionados al marketing. Dale a seguir para no perderte estas píldoras diarias. Y ahora, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Bueno, pues queda claro que el marketing no se inventó en Silicon Valley y que tiene miles de años. Y nos lo demuestra con grandes líderes del pasado que ante todo fueron maestros de la persuasión. Y hoy os voy a contar varios sucesos históricos que veremos que tienen mucho más de marketing de lo que parece. Uno de los sucesos históricos más mundialmente conocidos y también uno que se dice que hay como mucho misticismo o mucho mito alrededor de él, es el del caballo de Troya. Pero si nos ceñimos a la historia original, al final podemos ver cómo realmente ya hubo marketing ahí. Porque hubo un engaño, entre comillas. Pues sería algo así como un lead magnet en 2026. Pero incluso si nos ceñimos a la historia real, que se dice que fue más bien un ariete con cabeza de animal, pues todavía le añade más misticismo al tema porque los poetas, los que contaron luego la historia, entendieron que la realidad era aburrida y transformaron una herramienta militar en una obra de storytelling. O sea, que esa historia, la mires por donde la mires, se recordará durante milenios gracias al marketing. Vamos a otra historia, Aníbal. Aníbal Barca fue este líder que atacó al ejército romano yendo a caballo, pero en este caso no iba a caballo, iban con elefantes. Y claro, esto tenía mucho de mito. Pero ¿qué pasa? Que los elefantes fueron un desastre realmente, porque se morían de frío en los Alpes, consumían recursos vitales. Pero claro, estos elefantes no eran un objetivo, o sea, no eran tácticos. Se sabía que eran muy inútiles, pero era la marca. Al final, cuando cruzaron las montañas con bestias gigantes y llegaron a Roma, que nunca habían visto un elefante, pues claro, esta proyección de un poder casi sobrenatural ganaba guerras. Porque antes de disparar la primera flecha, si tú ves un animal que nunca has visto, enorme, pues como comprenderás, te entra miedo. Así que los utilizó como se tenían que utilizar, como una marca. Por otro lado, Julio César. Julio César, además de un gran conquistador, también era un dueño de la narrativa, porque mientras luchaba, escribía sus propios comentarios y los enviaba a Roma para ser leídos públicamente. Porque él sabía que si te adueñabas de tu historia, pues controlabas el relato y controlabas el poder. Por tanto, pues contaba estas historias y evidentemente pues omitía fracasos, exageraba victorias y se aseguraba de que la versión de los hechos se convirtiera en la verdad oficial. Otro claro símbolo de esto son los emperadores romanos, en general, que como carecían de internet, evidentemente, tenían simplemente un canal de distribución masiva y más efectivo, y el más efectivo posiblemente de la antigüedad, que eran las monedas. Cada nuevo César acuñaba millones de denarios con su perfil. Esto, pues ya imaginémonos lo importante que es. Pero es que además puedes añadirle eslóganes políticos como paz, victoria, abundancia. Entonces, estas pequeñas piezas de metal eran lo que llamaríamos ahora el feed de la época, porque era el mensaje propagandístico que pasaba de mano en mano, llegando hasta el último rincón del imperio. Y era, pues al final, la imagen de tu marca. También, en China, durante siglos, se mantuvo un monopolio, el monopolio de la seda, bajo pena de muerte para quien revelara el secreto de su fabricación. ¿Y qué pasó? Que convirtieron una simple tela en el producto más deseado del mundo antiguo. ¿Cómo? Con branding. Branding de lujo. Escasez artificial y misterio. Al ocultar el proceso de producción, China elevó su producto de una commodity a un símbolo de estatus inalcanzable, demostrando que el secreto es la herramienta de marketing más rentable. Otros que dominaron esto, por supuesto, han sido la Iglesia Católica. Durante la Contrarreforma,
se enfrentaron a una crisis de, llamémoslo, usuarios frente al protestantismo austero. Y su respuesta fue una campaña agresiva de marketing visual, el barroco. Llenaron las iglesias de arte dramático, dorados, luces, sombras teatrales. Sabían que la mayoría de su público no sabía leer, así que utilizaron la experiencia sensorial para impactar directamente en las emociones. Y fue el primer diseño de experiencia UX a gran escala pensado para abrumar y, por supuesto, fidelizar. Así que, como podemos ver, desde los elefantes de Aníbal hasta los algoritmos de hoy, las herramientas han cambiado radicalmente, pero el sistema operativo humano sigue siendo el mismo. Son historias que nos demuestran que el marketing no trata sobre la tecnología, sino sobre entender el miedo, el deseo, la aspiración y la necesidad de creer en historias. Y si dominas esos resortes psicológicos, dominas tu época, sea el año 200 a.C. o el 2026. Son historias que nos enseñan que el marketing no es una invención moderna, sino el motor invisible que ha movido la historia desde siempre. No se trata de las herramientas, en este caso hemos hablado de caballos, de elefantes, de monedas o de algoritmos, sino de la capacidad de capturar la imaginación colectiva. Controlar la narrativa, crear escasez, proyectar poder y apelar a la emoción son estrategias universales. El software de la mente humana no se ha actualizado en milenios y quienes mejor lo entienden son los que acaban escribiendo los libros que todos leemos hoy. Así que nada, este es un poco el pequeño resumen de cómo el marketing ha estado a lo largo de los siglos presente y cómo siempre es una herramienta increíble de persuasión y de acercarte a los objetivos que te plantees. En este caso, como hablábamos hoy, pues muchos de ellos fueron bélicos, otros muchos de intentar que perduraran imperios, e incluso también de cuidar tu masa de feligreses. Y aunque con objetivos muy distintos, todos ellos tuvieron que recurrir, en este caso, al marketing. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas con alguien a quien le pueda servir. Para contactar conmigo tienes mi correo y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Nada más. Adiós.